La Universidad Estatal de Bolívar, con la Facultad de Ciencias Agropecuarias y carrera de Medicina Veterinaria, presenta la artrología de caninos y felinos, explicado por Michelle Horta, Eric Sánchez, Daniela Vasco, Yaela Vázquez, Sidney Villasís. ¿Qué es la artrología? A esta la podemos encontrar como sindesmología, en donde se explica que es la unión de dos o más huesos o cartílagos por intermedio de otros tejidos. Sabiendo así, vamos a ir mostrando y distinguiendo su clasificación independientemente de su articulación, las mismas que se encuentran en todo el esqueleto axial, apendicular y visceral. Su clasificación es según su fisiología y morfología. En la fisiología se explica su grado de movilidad o la ausencia de este, y en la morfología ya es su composición, estructura y los tejidos que componen. Articulaciones fibrosas o sin artrosis. Su medio de unión es un tejido fibroso y son prácticamente inmóviles. Las suturas. La sutura serrata es un tejido cerrado y con bordes de sierra. La sutura plana son dos elementos lisos que se conectan entre sí. La sutura escamosa tiene bordes biselados sobrepuestos. Sutura foliata. Su borde es en forma de hoja y obtiene máxima estabilidad. Sindesmosis y gonfonosis. La sindesmosis es un tejido fibroso que trabaja y sostiene la cantidad de tejido en común. Y la gonfonosis es la articulación del diente en el alveolo dentario. Esta no se considera una articulación verdadera. Articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis. Su medio de unión es un tejido cartilaginoso y tienen un movimiento limitado. La sincondrosis es un cartílago de unión tipo iliano y son temporales, aunque con el tiempo pueden llegar a osificarse. Las sínfisis están unidas por un fibrocartílago. Articulaciones sinoviales o diartrosis. Estas permiten mayor cantidad de movimiento y poseen una cavidad articular y elementos constantes e inconstantes, como son la superficie articular, cartílago articular, cápsula articular, ligamentos, discos y meñiscos, cartílago marginal, líquido sinovial. Movimientos de las articulaciones sinoviales. Existen varios movimientos como puede ser la flexión, que reduce el ángulo entre dos huesos, la extensión, que incrementa el ángulo entre dos huesos, la abducción, movimiento que se acerca al plano medio del cuerpo, abducción, movimiento que se aleja al plano medio del cuerpo, pronación es el movimiento de la extremidad cranealmente y suprinación es la palma de la mano que mira cranealmente. A continuación vamos a explicar sobre el esqueleto axial, el esqueleto apendicular y el esqueleto visceral. mi nombre es Michelle Horta y les voy a dar a conocer sobre las articulaciones del esqueleto axial entre perros y gatos. Tenemos la articulación intermandibular. La encontramos en medio de los huesos, el mandibular derecho y el mandibular izquierdo. También la conocemos como sincondrosis mandibular. Bueno, mi nombre es Eric Sánchez y voy a darle la diferencia sobre la articulación intermandibular. En esta, la osificación nunca invade y la mandíbula se mantiene distintas durante toda su vida, es decir, que la mandíbula no se fusiona en un solo hueso. Tenemos la articulación temporomandibular. Está contactada con dos huesos, la apófisis condilar de la rama de la mandíbula y la cara articular de la parte escamosa del hueso temporal. Está conformada por una cápsula sinoval, un disco articular y dos ligamentos, un ligamento lateral y un ligamento caudal. Este puede variar mucho según la dieta que tenga el animal. El gato tiene una conexión sinovial de tipo condilar que une la mandíbula con el temporal y cuyos movimientos solo son destinados para la masticación de los alimentos. Tenemos la articulación intervertebral. En la mayoría son sífisis en forma de disco intervertebral. También hay algunas sinovales. Tenemos la articulación atranto-occipital y la articulación atranto-axial. La atranto-occipital es sinoval y carece de disco intervertebral. Esta nos permite el giro automático del no y la atlanto-axial nos posibilita el giro articular del sí. Estas se encuentran entre las facetas articulares craneadas y caudales de los vertebrados. La diferencia de estos son el tamaño y la dimensión de los huesos, pero conllevan las mismas articulaciones y los mismos ligamentos. Los ligamentos que encontramos, este es el 1, es un ligamento supraespinoso. El 2 es un ligamento interespinoso. El 3 es el ligamento longitudinal dorsal. Este refuerza el disco intervertebral, al igual que el 4, que es el ligamento longitudinal ventral. Tenemos el 5, que es un ligamento amarillo. El color se debe a que está formado por una elevada cantidad de fibras de conjuntivas elásticas. Tenemos el ligamento de la nuca. Este salta desde la apófisis espinosa de la primera vértebra torácica hasta el axis. Está conformado por un disco intervertebral,
un núcleo pulposo y un anillo fibroso. La diferencia es que esta es más corta, ya que el cuello del gato es un poco más pequeña que la del perro. Este ligamento es de color amarillo y es elástico. Tenemos la articulación atlantoaxial. Está constituida desde el diente del axis hasta la fosa articular caudal. Está constituido por un ligamento apical, que es ligamentos alares, que son laterales al anterior. Tenemos un ligamento transverso, una membrana tectórica y un ligamento longitudinal dorsal. Está constituido también por una cápsula sinoval que tiene dos membranas, la 1 que es una membrana tranto-occipital dorsal y una tranto-occipital ventral. Estas constan de las mismas partes, con la gran diferencia del tamaño, siendo la del gato un poco más flexible y la del perro un poco más ósea. Tenemos las articulaciones costotransversas. Está ubicado desde la cabeza de la costilla y el cuerpo de las vértebras consecutivas. Se origina una articulación sinoval de tipo esférica. Tenemos las partes. El 1, que es el tubérculo costal. El 2, la cabeza costal. 3, apófisis transversa. El L, en este que encontramos aquí, que es el ligamento longitudinal dorsal. El D, que es un disco intervertebral. El 4 es un ligamento articular de la cabeza dorsal con el cuerpo de las dos vértebras que se articulan. Con este van a unir las dos costillas. 6 es un ligamento intercapital. Y el 7, que es un ligamento costotransverso. La diferencia entre estas articulaciones es que el cuerpo vertebral tiene un disco un poco más grande y óseo que el del gato. Este tiene el disco más flexible. Tenemos las articulaciones esternales. También son por sincondrosis, una en cada esternebra a la siguiente. Las articulaciones esternocostales son sinovales de tipo cóndilo. Se articulan en las uniones intervertebrales. Tenemos las partes. El 1, que es una esternebra. Esta 2 es un disco intervertebral. El 3 tiene un ligamento radiado esternocostales. El 4, el que se encuentra aquí, es un cartílago sifoides. Y el 5, los que se encuentran aquí al lado, son cartílagos costales. Esta tiene una gran diferencia, ya que el perro tiene 8 esternebras alineadas que forman el esternón y del gato son 13 pares de costillas que nos forman el esternón. Bueno, como conclusión podría decir que a los animales mamíferos jóvenes como cachorros o gatos se pueden identificar por el cartílago del crecimiento que se sitúa entre la diáfisis y la epífisis, que a medida que el animal vaya creciendo, esta se va sustituyendo por tejido óseo que permite el crecimiento de los huesos. Gracias. Mi nombre es Daniela Vasco y hoy vamos a explicar sobre la sindemiología del esqueleto pendicular. Hola con todos, mi nombre es Kiara Vázquez y también vamos a explicar acerca de las articulaciones presentes en el esqueleto, en el miembro torácico de perros y gatos. Y además vamos a resaltar las diferencias. A continuación, vamos a explicar las articulaciones que se encuentran presentes en el miembro torácico. Tenemos la articulación escápulo-humeral, que es más conocida como en el hombro, tanto en perros y en gatos. Esta articulación es de tipo cartilaginosa, es decir, los huesos se unen mediante cartílago. También es de tipo sinovial, es decir, permite gran movimiento de flexión y extensión. Tenemos las diferencias que las va a resaltar mi compañero. Las diferencias que existen en el escápulo humeral del gato es que es conocida como sinsacrosis, que conecta con el tórax. Además de esto, es un músculo largo del gato que sufre más lesiones a comparación del perro. Tenemos la siguiente articulación que es la húmero-cubital, es de tipo sinovial y como podemos ver en las dos imágenes, se unen mediante discos y meniscos. Estos discos y meniscos contienen un líquido sinovial que permiten gran movimiento. Tenemos las partes tanto en caninos y felinos que constan de húmero, unidos por la cápsula articular, y el ligamento anular. Cabe recalcar que los ligamentos sirven para reforzar la unión entre los huesos. Además, cumplen una función en cada hueso que está ubicado. Tenemos el ligamento anular que une tanto a la escápula articular con el húmero. Tenemos la ulna y el radio. Y a continuación, las diferencias explicadas por mi compañero. Las diferencias que existen en el felino es que es una articulación
resistente, que está conectada por ligamentos. Además de esto, tiene ligamentos colaterales y laterales. Gracias a esto, los felinos no sufren lesiones a comparación de los perros, que estos sufren más lesiones y su recuperación tarda más que los gatos. Y la diferencia también que esto varía por sus tamaños, es decir, que el del gato tiene el tamaño del húmero cubital más pequeño y del perro es un poco más grande. Tenemos las articulaciones carpometacarpianas, que en esta diapositiva se muestran carpometacarpianas como las intermetacarpianas e interfalaginas. Estas articulaciones, la carpometacarpiana une los carpos con los metacarpos. Es de tipo sinovial y también está reforzada por ligamentos que permiten el movimiento. Tenemos las intermetacarpianas, que es una articulación fibrosa permanente, es decir, que se osifica. Tenemos las interfalaginas, que son de tipo sinoviales, están unidos por cápsulas articulares que contienen líquido sinovial y permiten el movimiento. A continuación, las diferencias explicadas por mi compañera. Las diferencias que tenemos en el gato, que es esta articulación le permite gran movimiento al gato, tiene gran habilidad de escalar. Además de esto, es su tamaño, ya que los dos tienen las mismas articulaciones. Además de esto, sabemos que la articulación carpiana se diferencia por su gran tamaño entre el gato y el perro. A continuación vamos a explicar acerca de las articulaciones presentes en el cinturón coxal y tenemos la articulación de la cintura pelviana, que es tanto en caninos como en felinos, es de tipo sinovial, es decir, posee una cantidad con líquido de unión que permite el movimiento y es cartilaginosa. ¿Qué quiero decir con esto? Es que dos huesos se unen mediante el cartílago. Tenemos los ligamentos, que es el sacrodorsal y el sacroiliaco. También en la imagen izquierda podemos determinar que tenemos el ligamento iliofemoral y el pubofemoral. Hay que tomar en cuenta que esta imagen de caninos está tomada de la parte lateral. También tenemos la articulación de la cadera o coxofemoral, que también es sinovial. En algunos casos, tanto en caninos como en felinos, tenemos daños como en la displasia de cadera, que es común en perros grandes, y en gatos en algunos accidentes. A continuación, mi compañera. Las diferencias que tenemos de esto es que los ligamentos están compuestos fragmentos de inducción sacroiliac que está contralateral, y como acaba de recalcar, es más común esto en los gatos que tengan fracturas, ya que estos comúnmente se lastiman porque tienen alguna lesión al momento de escalar. Entonces, esto es más frecuente desde los 2 años, ya que los gatos tienen estas fracturas. A continuación tenemos la articulación femorotibial. Esta articulación, tanto en perros y en gatos, es un tanto compleja porque tenemos aquí la parte de la rodilla. La rodilla, hay que destacar que está unida por discos y meniscos. Esta articulación de la rodilla es de tipo sinovial, ya que en los discos y meniscos contenidos tiene líquido sinovial, que facilita y permite el movimiento. Además, posee los ligamentos cruzados, los cuales refuerzan esta unión entre el fémur y el peroné. Cabe destacar que en este tipo de articulación femorotibial rotuliana, el peroné no articula y es de tipo sinovial tanto en perros y en gatos. La diferencia que existe en esta articulación femorotibial es que el gato, la diferencia es que no existen ligamentos interóseos en la articulación distal, es decir, que en la pierna. Para concluir, tenemos la articulación tarsal o de los tobillos. Es de tipo sinovial, están unidos mediante cápsulas articulares y ligamentos. Las cápsulas articulares, vuelvo y recalco, contienen líquido sinovial que permite el movimiento, y además que las cápsulas articulares, mediante los discos y meniscos, amortiguan el peso del animal. Ya en esto su única diferencia es por su tamaño, ya que los dos tienen las mismas funciones y tienen ligamentos que les ayudan a la amortiguación. Mi nombre es Sidney Villasís y les voy a explicar sobre el esqueleto visceral. Este contiene los pequeños y finos huesos que se encuentran dentro de algunas vísceras u órganos blandos, como es el caso del os penis, que se halla en caninos y felinos dentro del pene del mismo. Muchas gracias por su atención.